Buen día, jóvenes, bienvenidos a nuestro video de geometría del triángulo. Muy bien, para ello estudiaremos triángulos y sus ángulos internos. Significa que los ángulos que están dentro del triángulo, formados por cada vértice. Muy bien, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera suman 180 grados. O sea, que la medida de ángulo A más la medida de ángulo B más la medida de ángulo C es igual a 180 grados. Esto significa que si tenemos la medida de dos ángulos de un triángulo, podríamos encontrar la medida del tercer ángulo restando de 180 grados los dos ángulos conocidos. Por ejemplo, si yo conozco la medida del ángulo A y la medida del ángulo C, se los restaría a 180 para determinar la medida del ángulo C. Pero bueno, vamos a hacer unos dos ejemplos para que podamos entender esto de una forma más exacta. Muy bien, ejemplo número 1. Dadas las medidas del siguiente triángulo, las medidas de sus ángulos, encuentra la medida del ángulo que hace falta. Muy bien. Tenemos la medida de ángulo A igual a 30 grados. La medida del ángulo C igual a 70 grados. Y desconocemos la medida del ángulo B. Muy bien. Como habíamos dicho anteriormente, tenemos medida de dos ángulos y nos falta la medida de uno. Para ello, utilizaremos lo que ya dijimos. Si utilizamos la fórmula, como lo dijimos anteriormente, quedaría de la siguiente forma. Entonces vamos a armar las fórmulas para ver cómo nos queda para encontrar los tres ángulos, en todo caso que nos faltara uno de ellos, ¿verdad? Fórmulas. Medida de ángulo A sería igual a 180 grados menos la medida del ángulo B menos la medida del ángulo C. Otra vez, la medida del ángulo B es igual a 180 grados menos la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C. Ahora la tercera fórmula. La medida del ángulo C es igual a 180 grados menos la medida del ángulo A menos la medida del ángulo B. Muy bien. Como tenemos las tres fórmulas, en todo caso la número 1 cuando no tengo la medida del ángulo A, la número 2 cuando no tengo la medida del ángulo B y la número 3 cuando no tengo la medida del ángulo C. Nosotros la que no tenemos en nuestro ejercicio es la medida del ángulo B, significa que vamos a usar la fórmula número 2. ¿Cómo vamos a utilizar la fórmula número 2? Entonces agarramos las fórmulas de nuevo y le restamos los datos que ya tenemos. Recuerden que tenemos la medida del ángulo de 30 grados y la medida del ángulo de 70 grados, que respectivamente son la medida del ángulo A, 30, y la medida del ángulo C, 70. Muy bien, entonces usaré la fórmula 2. Significa que en vez de MA, o sea, la medida del ángulo A, voy a poner 30, y en vez de M, la medida del ángulo C, significa que voy a poner 70. Y eso lo voy a restar a 180, ¿verdad? Miren, la medida del ángulo B es igual a 180 menos 30 menos 70, lo que ya había dicho anteriormente. Entonces hacemos la respectiva resta, sería 180 menos 30 menos 70, me quedaría respuesta, la medida del ángulo B igual a 80 grados. Ya tenemos en este caso la respuesta, entonces el ejercicio culminaría ahí, con la medida del ángulo B encontrada de forma exacta, aquí es 80 grados. Pasemos a otro ejemplo, esta vez ya sin tanto protocolo, pues porque ya sabemos cuáles son las fórmulas. Muy bien, calcula el valor del ángulo faltante del siguiente triángulo, ¿va? Si tenemos la medida de ángulo A es igual a 108 grados, la medida del ángulo B es igual a 25 grados. Buscamos la medida del ángulo C. Muy bien, otra vez repaso las fórmulas y la medida del ángulo C me dice que es igual en la fórmula a 180 grados menos la medida del ángulo A menos la medida del ángulo B. Bueno, entonces voy a utilizar la fórmula número 3. Mire, es lo que hablo ahí. Desarrollo. Significa que ahora voy a aplicar la fórmula. Significa que en vez, como voy a usar la fórmula 3, en vez de después de 180, en vez de la medida de ángulo A, voy a copiar 108 grados. Y en vez de la medida del ángulo B,
En la tercera fórmula voy a colocar 25 grados para encontrar el valor. Mire, es lo que dice aquí. La medida del ángulo C es igual a 180 grados menos la medida de ángulo A, que es igual a 108, menos la medida del ángulo B, que es igual a 25 grados. Y encontramos la respuesta. Usando la calculadora, restamos 180 menos 108 menos 25 grados. Eso me queda una respuesta de 47 grados, jóvenes. Pues este realmente es algo sencillo, muy y mucho utilizable en lo que es la geometría y en todo tipo de geometría, porque toda figura geométrica se puede partir en triángulos. Significa que este tipo de ejercicios, aunque parecen fáciles, son bastante utilizables dentro de la matemática en el desarrollo de la geometría analítica. Les recomiendo que aprendan bien eso, porque lo de la medida de los ángulos internos de un triángulo, estamos hablando que es el 75% de los exámenes cuando uno va a la universidad, porque usa ese tipo de medidas. Jóvenes, entonces esto es un placer, espero que se cuiden y cualquier cosa ya saben, estamos pendientes en WhatsApp y podemos hacer en todo caso, una llamada Zoom si usted no la entiende. Trate de hacer las tareas un día antes, porque así el mero día de la tarea yo muy difícil la atienda porque se está revisando. Bueno, jóvenes, que tengan un buen día.